mi computadora estaba con un problema del audio, pero ya lo logré corregir. Normalmente me suele suceder de que el audio se escucha distorsionado, ¿no? Entonces, eso le traería problemas a la reunión, probablemente no me entendieran en todos los procedimientos, entonces es preferible arreglarlo primero y así evitar cualquier tipo de inconveniente. Vamos a iniciar de inmediato con el desarrollo del curso. Estábamos viendo lo que respecta a lo que es el desarrollo en sí del estudio de impactos ambientales, ¿no? Mediante lo que es la norma técnica para la elaboración de estudios de impactos ambientales, una norma que está establecida por parte de la Subsecretaría de Calidad Ambiental, ¿no? Entonces, mediante eso es que vamos a revisar, a continuar revisando, más bien dicho, los formatos que tenemos, ¿no? En el aula virtual, de igual forma, todos los formatos que yo estoy manejando o estaré manejando están cargados al aula virtual, entonces ustedes en ese sentido pueden proceder a descargarlos y pues así ir coordinadamente junto con el desarrollo, ¿no? Entonces hemos visto ya hasta ahora lo que respecta a algunos puntos, ¿no? En cuanto a lo que es el formato, hablamos de la parte del resumen ejecutivo, hablamos de lo que es la parte del alcance, ciclo de vida y descripción del proyecto. Luego también vimos lo que respecta al diagnóstico ambiental, ¿no? Que estamos en esa parte justamente revisando y vamos a ver eso, ¿no? Estoy ingresando al aula virtual, ya les voy a compartir la pantalla, ¿no? Bien, entonces el material pues, que estamos manejando, como les dije, ¿no? Se basa en la norma técnica para lo que son los estudios de impactos ambientales. Vamos a continuar con la parte de la revisión. Como les dije, ya vimos prácticamente la parte de las consideraciones generales, vimos al respecto de lo que es el resumen ejecutivo, vimos al respecto de lo que es alcance, ciclo de vida del producto y también lo que respecta a la consideración de la descripción del proyecto, ¿no? Entonces vamos a continuar con el esquema o con el desarrollo de la temática, ¿no? Y nos quedamos justo en esta parte, ¿no? Del diagnóstico ambiental o línea base. Ya vimos los otros elementos correspondientes, ¿no? A el desarrollo del estudio de impactos ambientales, ¿no? Recuerden que esto está basado en la nueva norma técnica para la elaboración de estudios de impactos ambientales en el formato nuevo que tiene el sistema del SUIA, ¿no? Por eso es que muchas de las veces muchas consideraciones van a ser distintas a las que teníamos en el anterior formato, ¿no?
Bien, acá tenemos la parte del diagnóstico ambiental o línea base, ¿no? Este es distinto al diagnóstico ambiental que nosotros hicimos para lo que es el segmento del estudio ex post, en la parte preliminar, ¿no? Después de registrar la información preliminar, hacíamos un diagnóstico ambiental, pero acá es la línea base, ¿no? En donde que nosotros vamos a caracterizar cada uno de los componentes, hablando del componente biótico, abiótico y también el componente socioeconómico, ¿no? El medio físico, medio biótico y componente socioeconómico cultural es el que vamos a caracterizar acá, de acuerdo a las condiciones, obviamente, de cada proyecto, obra o actividad. Habrá en algunos proyectos en donde que no podemos tener una consideración específica del medio biótico, por ejemplo, ¿no? O quizás el medio sociocultural, tampoco podemos tener una caracterización clara de esa parte, ¿no? Todo depende de las condiciones que tenga cada proyecto. No se puede utilizar, por ejemplo, el formato de un proyecto que realizaron para hidrocarburos, no es lo mismo que hacer un proyecto para una estación de servicio, o más bien dicho, obtener el permiso para una estación de servicio, para una curtiembre, entre otras situaciones, ¿no? En base a la actividad y características del proyecto, podrá justificar mediante criterios técnicos la no ejecución del análisis de los subcomponentes de la línea base ambiental. Entonces, puede existir, como les dije, ¿no? En este caso, supongamos que nuestro proyecto está netamente en plena zona urbana, podríamos justificar mediante algún tipo de análisis que hemos hecho, que efectivamente no podemos realizar el análisis del medio biótico, ¿no? Y el justificar el por qué no se puede hacer este análisis o del medio biótico, ¿no? El muestreo de los componentes físico, biótico y social para el levantamiento de línea base debería realizar en el área de influencia donde se desarrolla el proyecto, obra o actividad. Para esto, obviamente, prácticamente, ¿no? Tenemos que saltarnos a la parte de lo que es la determinación del área de influencia, ¿no? Y esa área de influencia, pues, está más adelante, ¿no? Es algo un poco contradictorio porque no sigue una secuencia, ¿no? Pero, sin embargo, pues, hay que hacerlo mediante la determinación del área de influencia, ¿no? Tenemos acá, de igual forma, que debemos adjuntar los anexos de los respaldos de los análisis de monitoreos o muestreos de todos los componentes. Los resultados obtenidos de los diferentes muestreos se compararán con los límites permisibles. Ahora, ¿en dónde encontramos los límites permisibles? En la norma 097 o Acuerdo Ministerial 097A, en donde que, bueno, tenemos los anexos, ¿no? Del anexo 1 al anexo 5, que tiene que ver con lo que es agua, con lo que tiene que ver aire, con lo que tiene que ver suelo. Tenemos también la parte de lo que es ruido ambiental, ¿no? Como componentes que se encuentran en los anexos dentro del libro, dentro del anexo 097, ¿no? Que reemplaza o anula los anexos correspondientes a lo que es el libro sexto del Tulsman, ¿no? Entonces ahí la normativa, entonces, ¿dónde encuentro ya la normativa? En el listado que yo les proporcioné, en la parte del diagnóstico ambiental. Entonces, ustedes mediante esas normativas tienen que identificar y hacer la parte de los muestreos, ¿no? Los muestreos realizados no deben exceder de un año anterior a la presentación del estudio de impacto ambiental para guardar representabilidad en los análisis y describirá la interpretación de resultados de muestreos realizados y presentará los mapas de puntos de muestreos. Todo esto debemos incluirlo. Obviamente acá por el tiempo no les puedo explicar, ¿no? De hecho, no se trata de eso el curso. Un curso con punto y coma, como quien dice, nos tardaría mucho más el llevarlo, ¿no? Pero para ello, pues obviamente está la parte de cada profesional que se tiene que autoeducar y autoeducar mediante las metodologías. Entonces yo por eso les he adjuntado metodologías de otros estudios de impacto o metodologías que han sido emitidas por el Ministerio de Ambiente directamente acá. Entonces tenemos metodología para el medio físico, para el medio biótico, tenemos también metodología para la parte de lo que es el componente socioeconómico cultural, que está dentro de la norma técnica mismo. Entonces, de ahí ustedes pueden llevarse esa parte. Yo acá simplemente les indico las claves más importantes, ¿no? Hablando ya de la parte del medio físico, ¿no? Nosotros en el medio físico vamos a encontrar o vamos a tener que hacer, y esto tienen que considerarlo previamente, ¿no? Antes de presentar su oferta, ¿no? Estas indicaciones
tendrían que darle al proponente, ¿no? E identificar, más bien dicho, si es que son pertinentes cada uno de los análisis. Acá, ¿qué nomás voy a tener yo? El análisis del ruido, voy a tener el análisis de la calidad del suelo, el análisis de la calidad del agua, el análisis de la calidad del suelo también y del aire, ¿no? Entonces tengo análisis de calidad del aire, del suelo, de la parte hidrológica y el ruido ambiental. Entonces básicamente tendría yo que hacer 4 monitoreos. Bueno, pero estos monitoreos hay que aclararlos, obviamente, tienen que ser realizados, aquellos que son monitoreos, obviamente, in situ, a través del laboratorio acreditado por el SAE, tanto el muestreo como el monitoreo, ¿no? Sin embargo, pues, obviamente hay otros tipos de muestreos en los cuales no tenemos que, o más bien dicho, no tiene que ser el laboratorio, sino que podemos hacerlo nosotros también, como hablamos, la toma de muestra del suelo y la toma de muestra del agua. Ahora, esto también tiene que guardar coherencia y pertinencia, ¿no? Porque ustedes, por ejemplo, si su proyecto ya está funcionando y el proyecto ya tiene, por ejemplo, el piso pavimentado, ¿no? El área de producción ya está pavimentada, no tiene ningún sentido que ustedes hagan un muestreo del suelo, ¿no? Sobre todo si es que no se extiende más allá del área de producción, es decir, sobre todo si el área de implantación y el área geográfica coinciden, no tienen que hacer un monitoreo, y más aún si es que está en una zona industrial. Probablemente sea pertinente si es que estuviera en una zona alejada, una zona rural, por ejemplo, que se ha intervenido en una zona agrícola. Entonces ahí sí tengo que hacer el muestreo del suelo. Esto estoy hablando para lo que es ex post, porque si estamos hablando de la parte de lo que es ex ante, pues obviamente ahí sí voy a tener que realizar algún tipo de monitoreo que tenga que ver con el agua, por ejemplo, y con el suelo, ¿no? Pero en el caso del ex ante, por ejemplo, yo no puedo hacer monitoreo de ruido, ¿no? Porque no viene al caso o no tiene pertinencia porque no está operando el proyecto y no va a generar ningún tipo de ruido. Entonces no necesito ya hacer muestreo de ruido y ahí debo justificar, obviamente, esta situación. Pero sí el análisis de suelo, el análisis de agua, ¿no? Y probablemente también de calidad del aire, ¿no? Puedo hacerlo o necesitaré hacerlo. Todo eso yo debo determinar. Ese es mi rol o esa es mi parte como consultor, determinar cuáles son los muestreos pertinentes y los monitoreos pertinentes que debo realizar, ¿no? En base Buenas obviamente a la... noches. Adelante. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Una pregunta con relación al tema de los monitoreos, ya que en el acuerdo ministerial 097A para el recurso agua existe una serie de parámetros dependiendo a dónde se vayan a hacer las descargas. Y bueno, vemos que es bastante larga la lista, por así decirlo, de los parámetros que existen, ¿no? Para el tema del análisis. Mi pregunta es, ¿cómo nosotros definimos o en base a qué establecemos nosotros los parámetros para poder realizar el tema de monitoreos? A ver, Dependiendo, por ejemplo, las características del agua residual que se genere dentro de la empresa. una cuestión en primer lugar. Bueno, siempre como les dije, traten de hacer las preguntas para la parte en la que yo esté hablando de la temática, si no, a veces nos cortan la... Estoy justo hablando de otra temática y ahorita ya, por ejemplo, se pierde el hilo, ¿no? Justo la parte de lo que es agua, yo les iba a dar más adelante todo esto es lo que tiene que ser los tips para determinar, por ejemplo, el número de muestras, determinar el muestreo para más adelante, ¿no? Entonces, bueno, traten de no adelantarse. Si es que ya yo concluyo, ¿no? Por eso tienen ustedes un sistema de apoyo, ¿no? Para eso es la presentación, para que ustedes un poco se adelanten, ¿no? Entonces, si es que ustedes ven, por ejemplo, que me he pasado y que no voy a hablar, si es que ya acabé de hablar del medio físico y ustedes tienen una consulta, siempre y cuando no sean consultas obviamente específicas, ¿no? Como van a decirme, por ejemplo, cuánto cuesta un monitoreo de ruido, esas cosas se deben consultar, por ejemplo, a un laboratorio acreditado, ¿no? Pero este tipo de preguntas, ¿no? Bueno, la voy a resolver de una vez, ¿no? Hablando del tipo de parámetros que yo debo monitorear. Obviamente, tengo que acudir a la tabla correspondiente, dependiendo a la fuente en la cual voy a descargar, o sea, que voy a descargar alcantarillado, a cuerpos de agua, qué sé yo, a cuerpos de aguas, a lo que son océanos, a mares, ¿no? Que hay una tabla distinta, ¿no? Y también dependiendo del uso.
Ahora, ¿cuál es el punto clave para yo determinar qué parámetros? Obviamente, hablando, ¿no? De lo que es necesito conocer primero y para eso necesito establecer un mapa del uso del suelo. Ese es el objetivo. Entonces, mediante esto, estoy hablando para la parte de los ex ante, ¿no? En los ex ante utilizo o realizo un mapa primero de uso de suelo. Y ese uso de suelo, por ejemplo, si es que me dice que es un uso de suelo agrícola, el sitio donde que yo voy a construir, por ejemplo, supongamos que voy a construir un laboratorio, por ejemplo, ya, un laboratorio grande, ¿no? Uno que pertenezca a licencia ambiental. Y necesito en este caso hacer el monitoreo del agua, de si es que atraviesa agua por ahí o necesito hacer algún tipo de análisis a las aguas que están ahí, ¿no? Por ejemplo. O en este caso, pues cuando es más pertinente, que es cuando el proyecto ya está operando, ¿no? Si es que no está operando, como les repito, ¿no? Está la parte del uso agrícola, ¿no? Y obviamente identifiqué que hay cuerpos de agua. Ahora, si es que yo cuando estoy por hacer esta parte de lo que son los análisis e identifico, ¿no? Que no existe ningún tipo de vertiente, ningún tipo de cuerpo de agua en la parte que voy a construir mi proyecto. No tiene pertinencia el hacer un análisis de agua en ese momento, ¿no? Sí, con posterioridad, cuando ya esté eso funcionando, ahí se establece los puntos de monitoreo y esa situación. Pero si es que es un ex post, obviamente ahí sí tengo que considerar muchas situaciones para hacer el monitoreo y para determinar obviamente la pertinencia, ¿no? En primer lugar, necesito conocer, como bien lo dijo el ingeniero, al tipo de empresa y el tipo de materia prima que utilizo, ¿no? En este sentido, es ilógico, por ejemplo, que si es que en ningún punto del proyecto se identificó la utilización de hidrocarburos, yo coloque hidrocarburos en la parte del monitoreo, ¿no? Lo que sí siempre va a ser necesario, obviamente, por la situación de que siempre voy a encontrar, por ejemplo, coliformes fecales, ¿no? Si es que existe elementos, ¿no? Que se utilicen, por ejemplo, en la empresa en la que estoy actualmente haciendo el estudio de impacto, utilizan algunos elementos que contienen nitrógeno. Entonces ahí yo tengo que obligatoriamente hacer nitratos y nitritos, ¿no? Y así tiene que ser la pertinencia. Por ejemplo, en una minería, obligatoriamente voy a tener que hacer monitoreo de todo lo que sea cobre, de lo que sea mercurio, ¿no? Todo relacionado. Y para eso es el sentido de que ustedes tengan en la parte de la descripción detallada del proyecto, ahí ustedes tienen que fijarse todas las materias primas, todos los residuos líquidos que estamos generando, y en base a eso, pues obviamente, ¿no? Ver la pertinencia o ver qué elementos puedo yo determinar. No existe lamentablemente por ahora una normativa que me diga específicamente, y bueno, debería haber, ¿no? Así como hay catálogo pues, del CIU, debería haber algo específico, ¿no? Que me diga, por ejemplo, para las fábricas de pinturas necesito muestrear en este caso, estos elementos, ¿no? Sí hay o lo había para hidrocarburos, en este caso en la parte de lo que es, o para proyectos hidrocarburíferos, ¿qué es lo que había, no? En el RAO H antiguo, ahí tenían tablas. Pero como ese RAO H está eliminado mediante el reglamento del COA, actualmente se utiliza que las tablas que tenemos dentro del 097 para lo que son la parte de hidrocarburos. Entonces, obviamente yo necesito mediante todos esos elementos determinar, ¿no? Los límites permisibles mediante la determinación. Entonces yo por eso necesito conocer todo el flujo del proyecto, pero de ahí no existe una normativa exacta, ¿no? Que me diga, este parámetro es exacto. Lo que sí, obviamente es ilógico que ustedes realicen toda la tabla, porque habrá elementos que en ninguna parte de su proyecto se están generando, ¿no? Por ejemplo, en la fábrica de pinturas sería algo ilógico que yo vaya a colocar como un elemento el mercurio, por ejemplo, ¿no? Porque no hay en ninguna parte del proceso la parte del mercurio. Y obviamente eso no se va a producir. Ahora, ¿cómo determino yo los puntos de monitoreo? Entonces, primero necesito yo para eso conocer
bien el plano de la empresa, ¿no? Saber qué tipo de redes tiene, si tiene redes mixtas, separativas, hablo de la parte de lo que es los residuos líquidos, ¿no? Cómo se manejan. Por ejemplo, en la empresa que actualmente yo estoy manejando, ¿qué es lo que tienen ellos? ¿No? Tienen red separativa. Tienen una red que recoge las aguas lluvia y esa se está descargando a un cuerpo de agua que queda a unos 50 metros de la empresa, ¿no? Por ejemplo. Y la otra parte de lo que es para los servicios higiénicos, para lavamanos y toda esa situación, se lleva todo hacia un pozo séptico, ¿no? Y de igual forma tienen otro tanque para lo que es el proceso productivo, ¿no? Que básicamente el proceso productivo no genera ningún tipo de residuo líquido, pero sí cuando se hace la parte en este caso de los análisis en el laboratorio. El laboratorio sí, ellos sí, al lavar sus recipientes, al lavar cualquier tipo de elemento, sacan esos contaminantes. Entonces yo necesito obviamente conocer, por ejemplo, en este caso hay una particularidad, ¿no? Que este volumen que se encuentra contenido, porque bueno, eso les comento, que esta empresa tiene la parte de los residuos peligrosos líquidos, es decir, aquellos que son producidos por el laboratorio, tiene en un reservorio, un tanque reservorio, una especie de tanque séptico, ¿no? Que obviamente no tienen planta de tratamiento y no tienen otra forma de descargar. Entonces, ¿qué es lo pertinente para mí? De igual forma, identificar si es que hay el sistema de alcantarillado cercano. Como no hay sistema de alcantarillado cercano, ¿qué es lo que tengo que yo? Basarme en la tabla de descarga a los cuerpos de agua dulce, porque sí tengo un cuerpo de agua dulce cercano en donde que todavía no se está descargando, pero que es probable que necesite descargar ahí. Si es que no puedo descargar ahí o evito descargar ahí, probablemente tenga que esto entregarle a un gestor, ¿no? Como lodos de tratamiento o como residuos líquidos de tratamiento, ¿no? Cualquiera de estas situaciones. Entonces yo tengo que conocer, como les digo, primero las redes, ¿no? El plano completo de las redes, cómo se están manejando las redes, si tiene separativa, tiene mixta, y ver los puntos en los que probablemente se está ocurriendo una descarga. Entonces, en este caso, tengo identificado ya el punto de descarga del laboratorio, es un punto de muestreo. El otro punto de muestreo será, aquí también es muy importante, ¿no? Si es que ustedes ven, en este caso, una descarga de agua, aunque les digan que la descarga solamente es de agua lluvia o de algún tipo de transpiración del suelo, sin embargo, hay que hacer obviamente el análisis. Entonces, el otro punto de monitoreo es en la descarga y aguas abajo y aguas arriba, ¿no? Todo dependiendo de lo que ustedes determinen. Por lo general se lo hace 200 metros aguas arriba y aguas abajo. Ahora, si aguas arriba ustedes ven o tienen la ocurrencia de otra empresa, obviamente ya no pueden hacer ustedes el monitoreo aguas arriba, ¿no? Sobre todo si es que las descargas de las dos empresas están muy juntas. Entonces, por ejemplo, a mí me ocurrió eso. Una empresa funciona a tan solo 20 metros de la empresa actual y también descarga, obviamente. Entonces, en ese sentido, yo ya no tendría esta pertinencia, ¿no? Tendría que hacer, obviamente, lo más lejos posible el punto de monitoreo de la descarga, que en este caso dice que es del agua lluvia. Entonces, probablemente ahí tengo que hacer un acercamiento, lo que más me pueda la otra empresa, pero no me puedo pasar al punto de descarga de la otra empresa, ¿no? Esa es la situación. Eso también es una de las complicaciones muy serias que hay muchas de las veces para monitorear, ¿no? Que hay varias empresas en el mismo lugar y todas descargan a la parte, al cuerpo hídrico, por ejemplo, ¿no? Y ahí ocurren ciertos problemas, sobre todo cuando la otra empresa de más arriba no está regularizada y no tiene ningún tipo de tratamiento. Entonces, ahí es parte de nosotros. Todos los proyectos se tratan de diferente forma. Por ejemplo, habrá otro proyecto que sí tiene planta de tratamiento, habrá un proyecto que tenga un tanque de grasas, habrá otro proyecto que descargue a la parte del alcantarillado. Entonces, todo es eso
cuestión de analizar cada uno de los puntos, pero todo se basa obviamente en el análisis del producto, ¿no? De las entradas y salidas, los productos que entran y los productos que salen, ¿no? Y las descargas líquidas que nosotros generamos. Entonces, mediante eso, yo determino qué elementos corresponden a mi tabla y obviamente mediante eso determino el número de muestras que voy a tomar. Para ser representativo, obviamente yo puedo tomar una muestra compuesta, ¿no? En lugar de tomar varias muestras, hago un muestreo compuesto que puede ser de un periodo de un día y así pues tendría la parte de lo que es el componente que en este caso es del agua, ¿no? Componente hidrológico, la calidad del agua. Esto obviamente una vez que haga yo el muestreo y mediante el protocolo de monitoreo o muestreo que tiene que ser correcto, entregar obviamente al laboratorio autorizado y así pues que se proceda en este caso al análisis. En cuanto a lo que tiene que ver con el elemento de la calidad del suelo, obviamente esto es más pertinente cuando existe aún suelo, ¿no? Por ejemplo, si el proyecto, como les repito, ya se encuentra cerrado, ya se encuentra pavimentado o lleno de hormigón, con concreto, como ustedes le quieran llamar, ya no tiene sentido porque de dónde voy a tomar la muestra de suelo, ¿no? Además de que, por ejemplo, identifico que no estoy generando ningún tipo de derrames líquidos o de peligrosidad de derrames líquidos, entonces no hago yo el muestreo. El muestreo del suelo de igual forma es pertinente para cuando voy a implantar el proyecto. Entonces ahí, ¿qué es lo que me dice la norma acá? Que yo debo realizar el muestreo creando una malla de puntos y obviamente hacer el muestreo estratificado. Entonces, de igual forma, para eso tengo que hacer un mapa, establecer una muestra compuesta y tomar esa muestra y obviamente ya tendría para la parte del suelo. Geología, geomorfología y sismicidad, no siempre es necesario hacer un tipo de estos análisis, porque también los hacen, ¿no? Pero todo depende del tipo de proyecto. Por ejemplo, si voy a construir un puente, una carretera, un relleno sanitario, que son obras civiles, obras de ingeniería, ahí sí voy a necesitar un análisis exhaustivo, geológico, geomorfológico y de sismicidad, ¿no? Pero, por ejemplo, si el proyecto ya está construido, si no es un proyecto que requiera obras de infraestructura o obras civiles complejas, no va a ser necesario hacer esta parte, ¿no? La parte del ruido ambiental, en cambio, se lo debe establecer de igual forma, ¿no? Si es que tengo las maquinarias que están en el anexo correspondiente del 097, si es que cumplen con esos parámetros, debo hacer la parte del monitoreo y obviamente ese monitoreo sí debe ser hecho por un laboratorio acreditado y eso está colocado en la norma técnica. Entonces yo debo guiarme en lo que dice la norma técnica, porque el profesional o los profesionales que me revisen van a basarse en esa norma técnica. Entonces, si es que yo coloco un monitoreo de ruido que lo hice con mi propio equipo, no va a servir de nada, va a ser algo infructuoso. Entonces, tienen que ustedes obligatoriamente contratar un monitoreo in situ y, bueno, este monitoreo tiene que ser de acuerdo a la operación de la empresa. Si es que la empresa opera 24 horas, entonces tengo que hacer monitoreo diurno y nocturno, y si no, pues solo será diurno, ¿no? La parte del monitoreo. Tenemos la parte de climatología. Esto obviamente tengo que obtener información de las estaciones que se encuentran cercanas. Se realizan la toma de al menos 3, en este caso, estaciones, ¿no? Para hacer una especie de triangulación y así pues tomar todos los datos que están indicados en la norma técnica, ¿no? Eso está acá en la parte del documento que dice monitoreo para el medio físico, ¿no? Todo lo que yo les he venido hablando, ¿no? Entonces, eso está en el aula virtual, está subido al aula virtual para que ustedes lo vayan revisando. Entonces, ahí están descritas también las metodologías. Ahora, obviamente, cosas como las que les acabo de decir, de la parte de tomar o cómo tomar los puntos de muestreo, eso se lo obtiene mediante la experiencia, no es cuestión de que todo, y tampoco es que como profesionales vamos a encontrar todo, ¿no? Lo que sí, obviamente, y lo que el ministerio también a nosotros nos pide, que respaldemos con metodología todo lo que vamos haciendo.
Entonces, aquí, como ya nos brindan la metodología, nosotros simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Apoyamos en esa metodología y hacemos. Entonces, aquí tenemos tablas, ya tenemos todas las tablas que necesitamos para la parte del medio de la determinación, en este caso de la climatología, ¿no? Tenemos ahí la determinación de todos los componentes, tenemos aquí el ruido ambiental, también me dice qué tipo de metodología debo seguir, ¿no? Tenemos también, ¿no? La geología, geología y sismicidad, la calidad del suelo, que ya les estuve hablando de cómo tendríamos que hacer la parte del monitoreo y cuándo sería pertinente y cuándo no, y obviamente ahí tengo que justificarlo, ¿no? Porque de todas formas, si está en una zona industrial, ¿yo cómo podría yo justificar, ¿no? En este sentido, un monitoreo de suelo. ¿Cómo puedo hacer un monitoreo de suelo? Es algo sumamente ilógico, ¿no? Tenemos también la parte de la calidad del aire, como les dije. Bueno, acá también de igual forma, todo depende del tipo de actividad que se ejecute, ¿no? Entonces ahí yo de igual forma identifico en el diagrama de procesos cuáles parámetros puedo yo acá realizar la toma, ¿no? O probablemente qué tipo de residuos identifico, ¿no? Por eso necesito yo conocer perfectamente qué elementos químicos o qué sustancias químicas ingresan y qué componente es el que sale, ¿no? Y qué es lo que se genera. Y obviamente mediante la inspección visual también puedo generar. Por ejemplo, acá en la empresa en la que yo me encuentro elaborando actualmente para el estudio de impacto, ahí sí generan lo que son material particular. Entonces, yo necesito identificar si ese material particulado es 2.5 o PM10, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las situaciones y ahí tengo que obviamente realizar eso. Esto de monitoreo de la calidad del aire también es monitoreo in situ. Entonces, ese monitoreo es otro de los monitoreos que tengo que incluir, o más bien dicho, tiene que incluir la empresa o tiene que verificar la empresa que se lo haga de manera in situ, ¿no? No se puede hacer ex situ un monitoreo de la calidad del aire porque, bueno, eso es ilógico, ¿no? Entonces, acá tenemos la parte, como les dije, de hidrología, la calidad del agua, ¿no? Y bueno, ahí, como les digo, hay que buscar los elementos que sean pertinentes, ¿no? Y en el caso, pues obviamente de no aplicar, hay que justificar siempre, ¿no? Siempre justifiquen, porque si no, probablemente el profesional no vaya a, en este caso, el profesional que nos revisa, no vaya a entender y nos vaya a emitir una observación. Y ahí tendríamos que cancelar nosotros los muestreos, ¿no? Porque eso es un error que hemos cometido nosotros, así que hay que tener cuidado en eso, ¿no? En identificar correctamente esta. Pero por lo general, eh, lo que único que identifican acá es cuando probablemente sí se debía hacer un monitoreo y no se identificó o no se hizo el monitoreo. Entonces, la recomendación siempre será identificar correctamente, sobre todo la parte del suelo, ¿no? Si es que es pertinente o no, el agua también, si es que es pertinente o no, el aire, porque puede ser que nuestro proyecto, por ejemplo, no tenga maquinaria que vaya a generar gases contaminantes o material particulado, entonces esa es la situación, ¿no? Eso sería en la parte de lo que es el medio físico. Podemos utilizar nosotros para esta parte las tablas que teníamos de los estudios de impactos ambientales anteriores, ¿no? Ahí teníamos tablas cuando había un formato anterior, entonces ahí tenemos el formato, la tabla del medio físico. Entonces podemos utilizar esas tablas y luego obviamente las tablas trasladarlas al formato Word y guardarlas en PDF, porque todos los documentos que yo voy subiendo en cada una de las etapas del estudio de impacto ambiental requieren el formato en PDF, ¿no? Como digo, para todos, lo que les he ido nombrando, está acá el resumen de las metodologías, ¿no? Para que ustedes lo tengan ahí. Voy a abrir esta plantilla para revisarla, pero es básicamente lo mismo que encontramos ahí dentro de la norma técnica, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos lo concerniente a la parte de lo que es el medio físico en cuanto a lo que tiene que ver con la climatología. Acá tenemos la hidrología,
y la parte de la calidad del agua, ¿no? Que son algunos puntos de determinación dentro de la plantilla del medio físico, ¿no? Para el medio biótico, en cambio, este es un medio bastante, digamos, relevante, pero a la vez un poco complicado, ¿no? La mayoría de veces nos toca contratar a un profesional externo, en este caso un biólogo, ¿no? Y dependiendo del sitio también, ¿no? Puede ser que necesite contratar un biólogo marino, por ejemplo, ¿no? En ocasiones, si es que estamos cerca de una zona costera. Entonces acá, ¿qué es lo que sucede, no? Para la parte del medio biótico, muchas de las veces inclusive no tengo que realizar, ¿no? O tengo que hacer una justificación o un informe de justificación del por qué no debo utilizar la parte del medio biótico, ¿no? Entonces tengo acá el levantamiento de la línea base, se realizará de manera primaria, ¿no? Para lo que es el área de implantación, ¿no? Recuerden que tenemos área de implantación y tenemos área geográfica, entonces tiene que ser de manera primaria para el área de implantación. Ahí tengo que yo determinar si es que es un muestreo cuantitativo o un muestreo cualitativo. Ahora, acá dentro de la normativa no es muy claro, ¿no? Por eso yo les adjunté esta metodología que es sacada del Internet, ¿no? Está en el Internet disponible para la parte de lo que es la metodología del medio biótico, por ejemplo, para lo que es inventario forestal, ¿no? Lo que aquí no he colocado todavía es para el inventario de las otras especies, pero es básicamente la misma metodología, ¿no? Utilizamos diversos factores. Ahora, acá siempre yo tengo que determinar o diferenciar entre muestreo cuantitativo y muestreo cualitativo, ¿no? ¿Cuál es el más complejo? Obviamente el muestreo cualitativo, perdón, cuantitativo, porque el cualitativo se basa en lo que son observaciones, nada más, ¿no? En cambio, lo que es ya cuantitativo requiere de técnicas de esfuerzo de muestreo, determinación de sitios de muestreo, tronchas de muestreo, pero esto siempre va a ocurrir que en lugares donde que yo tenga que intervenir, obviamente en zonas de vegetación importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá ya me detalla directamente cómo debe estar detallado el informe del monitoreo de biótico, ¿no? Entonces acá me da todas las estrategias, que nomás es lo que debe contar cada uno de los informes. No, no, no. Justo iba a hablarles de eso, ¿no? Justo está en la parte de acá adelante, ¿no? Acá, como dice, justo, ¿no? Para responder esa pregunta, si el área de estudio se encuentra en zonas antrópicas, ¿no? Es decir, intervenidas, industriales, que sean habitadas, residenciales, por ejemplo, ahí, de igual forma que se hacen por cultivos, pastizales, etcétera, ahí no tengo que hacer muestreo cuantitativo, pero sí cualitativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que mi proyecto ya está construido y está en una zona industrial, para el área de implantación, obviamente yo tengo que colocar la justificación adecuada, pero me queda el área geográfica, ¿no? El área geográfica es aquella área que está circundante en donde que probablemente puede suceder también esta situación, ¿no? Es decir, el área de influencia indirecta estaría cercana también al área geográfica, ¿no? Porque acá me dice, mientras que para el área geográfica a ser utilizada, se utilizará información bibliográfica, ¿no? Entonces tenemos dos diferenciaciones, ¿no? El área de influencia, la parte de lo que es la parte de implantación y el área geográfica, ¿no? De igual forma, ¿qué es lo que me dice, no? A pesar de que ya existan zonas antrópicas, ¿qué es lo que debo hacer? Puntos de control bióticos fuera del área de implantación del proyecto a fin de obtener condiciones originales del área circundante al mismo, ¿no? Estos se caracterizarán mediante muestreos. Solamente acá yo puedo hacer que muestreos cualitativos, ¿no? En el caso de cuando ya son intervenidas, solo puedo hacer muestreos cualitativos. Entonces ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por percepción únicamente, e identificar, ¿no? Por ejemplo, las especies que se encuentren alrededor. Puede ser que tengamos una zona de vegetación, una pequeña zona de bosque que se encuentra a 1000 metros, por ejemplo, ¿no?
Entonces ahí establezco probablemente un punto como de monitoreo ese y lo realizo. Ahora, obviamente van a haber terrenos en los cuales ustedes no van a poder ingresar nomás. Entonces, por eso necesitamos hacer el establecimiento de esos puntos de monitoreo a grandes distancias. ¿Con qué se hace? Con el sistema, ¿cómo es? Google Earth o con ArcGIS, ¿no? Ahí debo tomar esos puntos, establecer esos puntos de monitoreo y ahí hacer el monitoreo o el muestreo cualitativo, ¿no? Cualitativo que solamente tiene que ver con la parte de lo que es observación, ¿no? Identificación de ruido, es decir, con, digamos, con sonidos, por ejemplo, de las aves, entre otras determinaciones, ¿no? Todo esto normalmente lo damos en la parte de lo que es el curso de lo que es inventarios ambientales, ¿no? Pero esta parte, bueno, queda resumida en las metodologías y eso es lo que deben hacer. Entonces, para aclarar esa pregunta específicamente, sí se debe hacer monitoreos, pero estos monitoreos solo tienen que ser de forma cualitativa, ¿no? Es decir, mediante observaciones, que es lo más adecuado. En ese caso, podríamos también justificar la no pertinencia de un biólogo, ¿no? Probablemente, porque obviamente estamos en una zona intervenida y no hace falta un biólogo, ¿no? Ahora, este componente biótico me habla también de los cuerpos hídricos, ¿no? Si es que hay cuerpos hídricos como fuente principal de la parte de operación, si es que está en el elemento de operación, o se va a tomar el agua, por ejemplo, vamos a hacer un proyecto hidroeléctrico. Entonces ahí sí necesitamos realizar monitoreos que tengan que ver con el cuerpo hídrico, ¿no? Obviamente, esa justificación la hacemos mediante la situación, bueno, eso tiene que estar técnicamente fundamentado, ¿no? En primer lugar, lo fundamentamos colocando la referencia del anexo de la zona en la cual está construida. Si es que en el uso de suelo, obviamente en el mapa de uso de suelo, me dice que es una zona industrial, ya ahí logro tener un respaldo que me diga que no necesito realizar el monitoreo biótico avanzado, es decir, cuantitativo, sino solamente de manera cualitativa, ¿no? Esa es la situación. Entonces nosotros tenemos el formato que tenemos que hacer, descripción del área de estudio. Ahora esto sí es necesario siempre colocarlo, ¿no? No es que diga que ustedes solamente ya porque colocaron que es una zona intervenida, zona antrópica, y ya no hago la parte de lo que es el informe de monitoreo biótico, ¿no? Tienen que realizarlo obligatoriamente, ¿no? Y siguiendo este formato, obviamente, ¿no? Describen el área de estudio y utilizan, pues, obviamente, la metodología de muestreo para cada uno de los componentes, en primer lugar, ¿no? Metodología. Y luego de que ya tengan la metodología, pasan a describir o pasan a ingresar lo que respecta a los resultados de cada componente. Entonces, supongamos que no hubo flora, no identificaron ningún tipo de elemento, no está en una zona urbana, una zona industrial. Entonces ahí colocan el respectivo aclaratorio, ¿no? Es una zona, por ser una zona industrial, no se ha identificado ningún tipo de situación. Entonces ahí ponen anexo tal del marco, el anexo tal que es el mapa de uso del suelo, ¿no? Entonces ahí justificado esa parte, pero no es que vayan a borrar esa parte, tienen que colocar que el justificativo del por qué no levantaron esa información, por qué no levantaron de la ornitofauna, de la mastofauna, de la herpetofauna, ¿no? Por toda esa situación y de la fauna acuática también, el por qué no está colocado nada de eso. Ahora, si es que está en una zona rural, en una zona, y más aún si es que se encuentra atravesando zonas de vegetación protectora, bosque protector, obviamente el primero, obtener el oficio de viabilidad, y luego de que hagan eso, tienen que ustedes ingresar o sacar el permiso para hacer monitoreos, ¿no? Entonces ahí es un trabajo un poco más complejo, ¿no? Hay que sacar primero permisos para poder hacer los monitoreos en zonas
protegidas, ¿no? Entonces ustedes ahí no pueden hacer el monitoreo así nada más. Tienen que sacar primero el permiso para hacer este tipo de monitoreo. La parte, si es, todo depende de, por la pregunta que me hacen. Tengo una pregunta, ¿un ingeniero ambiental podría hacer los monitoreos bióticos o deben ser específicamente biólogos? Un ingeniero ambiental sí puede hacer un monitoreo biótico, ¿no? Sí puede hacer. Y de hecho está en su pertinencia hacerlo. Pero da la casualidad que muchas de las veces, sobre todo si es que hablamos de sitio de remociones de cobertura vegetal, si es que hablamos de que el proyecto vamos a ubicarlo en un sitio que no está categorizado dentro de lo que es zonas intervenidas, zonas industriales o zonas urbanas, entonces ahí sí no me van a permitir que yo como ingeniero ambiental haga el informe. Para el caso que yo les hablo, por ejemplo, en el que yo estoy realizando, acá sí no necesito yo la parte del biólogo, ¿no? No necesito el biólogo, ¿por qué? Porque estoy haciendo para una zona intervenida, una zona industrializada. Entonces ahí no necesito hacer esta parte del monitoreo biótico a través de un biólogo. Lo puedo realizar yo, sí. De igual forma, hablando, ¿no? Hay otras estrategias que, bueno, bien lo sabrán, ¿no? Muchas de las veces tenemos que hacer, tratar de economizar, ¿no? Para poder ganar un poco más de dinero, ¿no? O ofrecer un precio más competitivo, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden realizar algún tipo de acuerdo con una persona que sea biólogo que les ayude con una revisión del monitoreo únicamente, con la revisión y la respectiva firma, ¿no? Ustedes elaborar, obviamente, el informe biótico con todos estos elementos que les estoy diciendo, pero que su revisión y la firma sea hecho por un biólogo. Entonces ahí ellos cobran un poco más económico, porque normalmente, si es que ustedes tienen que hacer un informe biológico, ahí sí, pues es un poco más costoso. Entonces, si es que esto respecta o esto tiene que ver con zonas protegidas, sobre todo, ahí sí de cajón va un biólogo, ¿no? Ahí sí no hay que darle ningún tipo de vueltas. Recuerden que no solamente tenemos en este caso zonas protegidas, tenemos bosques protectores, vegetaciones protectoras. Muchas de las veces esos no están en la parte de los, de los, de las capas, de las coberturas que tenemos actualmente, ¿no? Porque todavía no se actualizan al 2021, se supone que el año pasado hicieron el censo y el desarrollo de planes de ordenamiento territorial también en todo el Ecuador, entonces ya deberíamos tener las nuevas capas, pero las capas que tenemos son de 2014, 2013, que son antiguas. Pero en este caso, ¿no? Si es que yo identifico árboles, identifico especies maderables, peor aún autóctonas, todo esto ya lo tiene que hacer un biólogo. Y más aún, si es que tengo que hacer un inventario forestal especializado, tiene que ser hecho por un ingeniero forestal, ¿no? Bien, de igual forma, ustedes tienen en esta parte las tablas que son para la parte del medio biótico, ¿no? Tienen las tablas de cómo las pueden realizar. Y tenemos también acá lo que tiene que ver con lo que respecta a las especies, como les digo, bióticas, ¿no? Y tenemos también, pues, acá, ¿no? Establecido, ¿no? Todo lo que sean conclusiones, ese es el formato. Acá en la metodología, ahí tienen todo eso resumido, todo lo que está en la norma técnica, todo lo que ustedes deben incluir, ¿no? Están los sitios de muestreo, el muestreo de flora, el muestreo de fauna, obviamente, la metodología, los muestreos cualitativos, cuáles nomás podemos utilizar, y los muestreos cuantitativos también, cuáles podemos hacer, ¿no? Ahí está, entonces eso pueden revisarlo ustedes después, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con el componente socioeconómico-cultural, acá, bueno, anteriormente no era muy complicado porque el componente socioeconómico-cultural muchas de las veces solo lo teníamos que hacer con levantamiento de información bibliográfica, ¿no? Pero actualmente
complementa como un levantamiento de campo. Entonces yo tengo que hacer encuestas también, ¿no? Entonces, el levantamiento de información bibliográfica igual yo tengo que hacer con los datos del INEC 2010, porque todavía no tengo los nuevos datos del INEC, que se supone que hicieron el levantamiento entre el 2020 y 2021, pero aún no tengo, ¿no? Por el hecho de la pandemia ocurrió esto y por eso es que no tenemos los nuevos datos del censo de población y vivienda que se realizó entre el año 2020 y 2021, ¿no? Entonces tenemos que hacer encuestas, ¿no? Y estas encuestas, pues, el formato de esas encuestas se encuentra acá, dentro de la norma técnica mismo. Yo, como les dije, esa norma técnica ya les voy a pasar al finalizar el curso, ¿no? Para no entorpecer un poco la parte de la determinación. Luego ustedes van a tener todo el tiempo para que puedan revisar esa nueva norma. Y al final, en la parte de los anexos, me da el formato para lo que son las encuestas. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Esas encuestas, ¿no? ¿A quién tengo que hacerlo? Obviamente a la población que se encuentra en circundante o en la área de influencia del proyecto, ¿no? Tengo que hacer algunas encuestas que son grupales y algunas encuestas que son individuales, ¿no? No es necesario que realicen las dos, obviamente, ¿no? Si es que no puedo hacer la encuesta comunitaria, tengo que hacer las encuestas individuales o viceversa, ¿no? O si es que desean también las dos, pero muchas de las veces no vamos a poder hacerlo, ¿no? Entonces, acá, el final, tenemos el anexo, ¿no? Formato para la obtención del componente socioeconómico de manera individual. Entonces, aquí está la encuesta que hay que hacerlo, ¿no? Entonces, necesitamos establecer también dentro de nuestro cronograma la realización de estas encuestas, ¿no? Tanto de manera grupal. Para eso es que muchas de las veces yo voy a necesitar un sociólogo. Bueno, y de hecho va de cajón. Si es que es, en cambio, ¿no? Hablamos de una zona rural, por ejemplo, muy rural, en la cual no tenemos poblaciones que están cerca, ¿no? Puede ser que estés en el oriente, ¿no? Y ustedes ahí ven que alrededor no existe nada de población, no existe ninguna persona. Entonces ahí yo, ¿cómo puedo hacer una encuesta socioeconómica, ¿no? A personas que viven a 500, a 100 kilómetros, a 50 kilómetros, no tiene sentido. Entonces ahí, en cambio, no tiene pertinencia un sociólogo, sino solamente el biólogo. Pero acá en zonas intervenidas, en zonas cercanas a las urbanas, zonas que se encuentran rurales pero que obviamente tienen población, ahí sí necesito obligatoriamente hacer este tipo de situación del sociólogo. Yo puedo hacer también este tipo de informes como ambiental, pero necesito sí la firma dentro del estudio de impactos ambientales. Entonces, ahí como ustedes vieron, necesito un equipo multidisciplinario que firme el estudio de impacto y de igual forma en el sistema me va a pedir la firma individual de cada una de las personas, ¿no? De la parte de cartografía. Esto sí siempre es de cajón, ¿no? El cartógrafo tiene que ser el revisor del componente ambiental, el revisor de la parte del componente de sociología o el sociólogo, y también está el componente biótico, ¿no? Puede ser que no necesite el biótico, entonces solo el sociólogo, el ambiental y el último componente que va a ser el componente cartográfico, ¿no? Entonces yo necesito buscar pertinencia. Ahora, necesito buscar personas afines, ¿no? Algo que sea un poco lógico o que tenga que ver con la formación. Entonces, por ejemplo, dentro del cartógrafo, como les mencionaba el otro día, no pueden ustedes colocar a un ingeniero, qué sé yo, en petróleos, o un ingeniero de procesos, un ingeniero químico o un ingeniero zootecnista. Entonces, ni tampoco un ingeniero ambiental, ¿no? Porque no, nuestra formación no es netamente en el campo cartográfico. Conocemos, sí, y muchas veces también tenemos esas cualidades, pero esto tiene que estar la firma por parte de una persona relacionada a la cartografía, un topógrafo, un cartógrafo, un geógrafo, ingeniero civil, arquitecto, cualquiera de ellos, ¿no? Y viene el componente social, un sociólogo, puede ser un sociólogo de profesión mismo, puede ser un licenciado en ciencias de la educación, por ejemplo, ¿no? Alguno de los
elementos que yo puedo utilizar. Firma electrónica, es verdad, claro, firma electrónica, ¿no? Recuerden, porque la firma electrónica va... Ahora, para la parte de lo que es el documento, porque ustedes siempre van a tener que entregar un documento físico a la empresa. Ahí sí necesitan la firma en manuscrito, ¿no? En la firma estampada, ¿no? Con esfera o con marcador, con lo que sea, ¿no? Que ustedes firmen este tipo de documentos, ¿no? Pero para el sistema necesito la firma electrónica de cada uno de ellos, ¿no? Eso ya les indicaré el día de mañana, ¿no? En qué parte donde que tienen que firmar o qué etapa es la que tienen que firmar. Entonces, de igual forma, hasta aquí para la parte de la parte grupal. Y aquí está un resumen de cada uno de los elementos que tienen que ir describiendo en la parte del componente socioeconómico cultural. Dentro de la norma técnica, de igual forma, estará cada uno de estos elementos que ustedes tienen que ir describiendo. Bueno, eso, antes no teníamos eso, ¿no? Y esta es una de las ventajas que ahora ya tenemos una norma técnica, porque ahora ya sabemos exactamente qué elemento va en cada uno de los componentes, ¿no? ¿No? Y tenemos, ¿no? Tenemos, en este caso, la parte, ¿no? De cada uno de los componentes que necesitamos describir, ¿no? Perfil demográfico, alimentación, salud, educación, vivienda, estratificación. Entonces ahora ya sabemos qué elemento hay que agregar, porque antes teníamos que agregar distintos elementos. Un estudio de impacto tenía un elemento, otro estudio de impacto ambiental tenía otros elementos. Y ahora ya tenemos una guía y sabemos qué elementos hay que agregar. El resto es todo consulta bibliográfica y tiene que estar obviamente apoyado con las encuestas, ¿no? Las encuestas son necesarias. Luego de hacer las encuestas, tabulo, hago gráficos, les agrego los gráficos al documento, que quede todo bien bonito, ¿no? Para que podamos después subir eso al sistema. Recuerden cada uno de los ítems que nosotros tenemos nombrando, irlos separando por capítulos, ¿no? Que sería importantísimo, ¿no? Porque al final ustedes no tienen que subir un solo documento, sino que tienen que subir por partes, ¿no? Como está elaborado, como está el sistema actual del SUIA. Entonces, en una parte ustedes incluyen la parte de la descripción del proyecto, alcance y ciclo de vida. En otra parte va el diagnóstico ambiental. En otra parte va el inventario forestal. Va el análisis de alternativas. Va la parte de la determinación de áreas de influencia, va el análisis de riesgos, la evaluación de impactos socioambientales, el plan de manejo, todo va separado y los anexos también es al último. Entonces todo eso yo tengo que tenerlo separado. A la vez que tengo separado también por capítulos o por documentos, tengo también uno solo. Un solo documento, el documento voy a entregar obviamente a la parte de lo que es el proponente, ¿no? En cuanto a la parte del inventario forestal, obviamente esto, como les estaba diciendo, es necesario hacerlo para cuando el proyecto tiene remoción de cobertura vegetal. Así que un proyecto obviamente no tiene remoción de cobertura vegetal. Ahora, una cosa que tiene que ser clara, ¿no? Este tipo de levantamiento solo puedo hacerlo yo para madera comercial, ¿no? Es decir, aquella que tengas o que supere los 15 centímetros del diámetro a la altura del pecho. No lo vayan si es que yo determino que en la zona no existe este tipo, por ejemplo, si existe solo vegetaciones herbáceas, no tiene sentido hacer este tipo de determinación, ¿no? No, ya no se presenta, eso sí está totalmente claro, ya no se presenta de manera física. Eso solo estuvo vigente durante el año 2020 y parte del 2021, ¿no? Porque allá, ¿qué es lo que sucedía? Que no estaba funcionando todavía el sistema nuevo del SUIA, pero el nuevo sistema sí, todo en línea, ¿no? Todo en línea se sube a través del sistema, eso sí ya lo puedo decir por experiencia, ¿no? Porque, como les dije el año pasado, estuve asesorando entre el mes de octubre y diciembre un estudio ambiental ex ante, ¿no? Entonces, ese estudio ex ante se lo subió a través del sistema con los componentes que les digo. Y actualmente estoy en la realización, obviamente, del procedimiento y todo en línea, ¿no? Confirmadísimo eso de todo en línea. Así que eso ya debemos acostumbrarnos, ¿no? A trabajar en línea. Los formatos antiguos ya no nos sirven, tenemos que basarnos en los nuevos formatos que tenemos acá. Por eso es muy importante, como les digo siempre, estarnos actualizando porque de un año para el otro cambia, ¿no? La normativa, cambian los
los formatos, los documentos, algo que, bueno, es un poco perjudicial, ¿no? Para nosotros como profesionales. Entonces, ahí nomás es la pertinencia y la metodología está acá, ¿no? Yo le subí acá una metodología. Eh, Como dice en varias partes de la norma técnica, debemos basarnos en estudios anteriores, en metodologías anteriores, y esas metodologías, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Referenciarlas, ¿no? Entonces, siempre que ustedes referencien una normativa es justificable y así no vamos a tener problemas con la autoridad ambiental competente. Entonces, en este caso, tenemos de un estudio de impacto ambiental hecho para CELEC, que ellos a su vez referencian otra normativa o otro documento, y pues acá tenemos, ¿no? Entonces nos podemos basar en esta parte, nos basamos en todos los requerimientos, en toda la metodología que aquí me dan, para la parte de lo que es el inventario forestal, ¿no? Pues aquí ustedes pueden revisar, acá les dan las metodologías. Obviamente esto es para un documento sumamente más amplio, ¿no? Por eso es que quizás está un poco complejo, pero bueno, aquí tenemos la metodología, ¿no? Para la ejecución, ¿no? Todos los cálculos que se deben hacer, ¿no? Los índices, los equipos de instrumentos, los materiales. En el caso de que ustedes tuvieran que hacer este tipo de análisis, entonces aquí tenemos una normativa, tenemos ejemplos, ¿no? Mediante lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Y ahí tenemos la metodología que se justifica en esta parte, ¿no? Tenemos otro elemento que es nuevo, relativamente nuevo para cada uno de nosotros, porque anteriormente, digamos, la determinación del área de influencia directa o indirecta lo hacíamos de otra forma. Y las áreas sensibles normalmente no lo hacíamos. Pero ahora sí hay que hacer determinación de área de influencia directa, área de influencia indirecta y áreas sensibles también para cada uno de los componentes. Entonces acá me dice la norma técnica que hay que integrar, ¿no? Más bien dicho que el área de influencia directa se integra de toda la confluencia de los componentes, ¿no? Entonces nosotros tenemos acá que identificar cómo afecta nuestro proyecto a cada uno de los componentes, ¿no? Al aire, agua, suelo, componente biótico, componente social, y mediante esa determinación, obviamente tengo que llegar acá a la parte de la conclusión, de cuál es efectivamente la parte en sí del área geográfica. Pero, obviamente todo eso tengo que justificarlo mediante lo que son estrategias o más bien dicho, metodologías. Entonces tenemos acá esta metodología que está aquí. Tenemos también por acá, a ver, por aquí teníamos otra metodología. Tenemos esta guía, que es del Ministerio de Ambiente, y tenemos aquí esta metodología de acá. Tenemos varias metodologías, ¿no? Entonces, cualquiera de ellas, ustedes la revisan, ¿no? Y podemos ir determinando, ¿no? Como les dije, hay que hacer la determinación o el análisis de la área de influencia directa de todos los componentes, ¿no? El componente biótico, abiótico, ¿no? Para cada uno de los componentes que tenemos, dependiendo de la zona, obviamente, ¿no? Entonces, voy a mostrarles un poco de cada uno de estos documentos para que obviamente revisemos, ¿no? Entonces aquí tenemos en primer lugar la parte de lo que es la guía técnica para la determinación de áreas de influencia. Esta es dada por el Ministerio de Ambiente, la Subsecretaría de Calidad Ambiental. Entonces acá me dice, ¿no? O me da algunas indicaciones, cómo ir determinando cada uno de de las áreas, ¿no? En este caso, primero, me da para lo que es el área de influencia directa, perdón, cómo debo ir determinando. En este caso me dice para la etapa de construcción.
Tenemos esta parte de la guía técnica, ¿no? Tenemos áreas de influencia. Bueno, esta es un poco antigua, ¿no? Esta metodología. A ver. Entonces acá tenemos, por ejemplo, esta metodología de aquí, que es una metodología más clara, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos acá metodología de área de influencia indirecta. Tenemos para el área de influencia directa, ¿no? Una metodología que me da algunas indicaciones de cómo puedo irla determinando, obviamente, ¿no? Para obras, para instalaciones, ¿no? Entonces nosotros podemos basarnos, ¿no? En lo que nos van dando acá. Podríamos basarnos en esa metodología, exactamente, ¿no? Para realizar, obviamente, ¿no? Tenemos también el área de influencia indirecta, ¿no? Cómo se puede hacer la determinación. Tenemos a la situación de las áreas sensibles también. Y aquí está, esta guía, como digo, es un poco antigua, pero que nos puede servir para dar una idea inicial, ¿no? De las áreas de influencia. Acá tenemos otro ejemplo también, donde que podemos ir determinando las áreas de influencia de acuerdo a los componentes que tenemos, ¿no? De igual forma acá, ¿no? Áreas de influencia, áreas sensibles. De cada uno de los componentes, ¿no? Pues podemos basarnos en esas metodologías para realizar, pues obviamente, estos procedimientos, ¿no? Tenemos la otra parte, que es área de influencia indirecta, en cambio, ¿no? Acá, obviamente, va a estar fuera, pues obviamente, del área de influencia directa, y son lugares en los cuales hay probabilidad o existe la situación de que puedan presentarse impactos del tipo indirecto, ¿no? En ese sentido, pues yo tengo que establecer de igual forma, ¿no? El área de influencia indirecta mediante metodologías que yo ya les he mostrado, que deben, obviamente, ustedes revisarlas. La determinación de la sensibilidad, ¿no? O de áreas de sensibilidad. Se hacen a partir de todos los componentes ambientales de la línea de base. De igual forma, ¿no? Para el componente biótico, abiótico y sociocultural, ¿no? Acá nosotros podemos utilizar esta metodología que me indica acá, que está de igual forma en los documentos mismos del área de influencia directa, indirecta y áreas sensibles. Entonces acá de igual forma me habla, ¿no? De la degradación ambiental y de la tolerancia ambiental para determinar el nivel de sensibilidad. Me dice que la sensibilidad ambiental es igual a tolerancia por degradación ambiental. Entonces hago algo similar a la evaluación de impactos ambientales, en donde que yo tengo magnitud e importancia, ¿no? Entonces es similar a eso y luego me da unos rangos. Es tal como que ustedes estuvieran haciendo una evaluación de impactos, pero acá voy a determinar otro tipo de situación. Hablo de la sensibilidad y no de la del impacto, ¿no? Entonces ahí tenemos de igual forma la sensibilidad abiótica, la sensibilidad del recurso suelo, el recurso hídrico, y tenemos aquí todos los componentes que podemos utilizar, ¿no? Como ejemplo, para hacer la parte de la sensibilidad, ¿no? Tenemos el componente geológico, geotécnico, paisaje, suelos, calidad de agua, ¿no? Todo esto tuvimos o teníamos en la parte de la determinación del medio físico. Entonces, mediante eso, hago esta determinación. Tenemos la parte de lo que son sensibilidad biótica, en cambio, ahí utilizo esta tabla que está acá,
Este está en las metodologías, ¿no? Está en las metodologías, deben basarse ahí, y también en la norma técnica hay una metodología no muy amplia, pero que también ustedes se pueden basar en esa metodología, ¿no? Como digo, no está tan profunda o tan aclarada esta metodología, pero pueden hacerlo, ¿no? Para basarse en esto, ¿no? Y realizar el análisis de la sensibilidad. Estos son temas, digamos, nuevos, ¿no? Son temas recientes, pero que todo tiene su razón de ser, ¿no? Porque han determinado todo este tipo de situaciones, ¿no? Nosotros debemos seguirlas, ¿no? La sensibilidad social de igual forma, ¿no? Con estos factores de acá, ¿no? Utilizamos los diversos factores que hemos determinado de igual forma en la parte del marco o de la determinación que hicimos del componente sociocultural. Entonces, de igual forma tenemos que hacer todos estos componentes, ¿no? Entonces, como les digo, es una temática bastante reciente. De hecho, digamos que el análisis de riesgos ambientales, el análisis de la sensibilidad y, las áreas de influencia, digamos que como que son temas nuevos, ¿no? Temas que normalmente no se consideraban en el anterior formato de los estudios de impactos ambientales, pero que, bueno, ahora tenemos que realizarlo, obviamente por razones de que nos pide la normativa, ¿no? Una vez que nosotros hayamos hecho el análisis ya obviamente, de las áreas de influencia directa, indirecta y de sensibilidad, recuerden, ¿no? Todo esto yo solo les doy unas indicaciones generales, pero la metodología está acá, y la metodología que ustedes deben revisar está acá. Entonces tienen que todo eso, por favor, revisarlo, y mediante eso, pues obviamente vamos a poder desarrollar correctamente nuestro documento. Acá tenemos, por ejemplo, un análisis de riesgos ambientales, que es el siguiente componente que nosotros vamos a hacer. Obviamente, esto tiene que ver netamente con la identificación de riesgos tanto endógenos como exógenos, es decir, los riesgos que acarrea la parte de lo que es que produzca la empresa, la parte exterior, y desde la parte exterior hacia la parte de la empresa, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que debemos hacer? Descripción o breve descripción de los riesgos que se deriven de las actividades del proyecto, ¿no? Estos deben ser incluidos dentro del plan de contingencias, del plan de manejo ambiental. Entonces, es que, por ejemplo, como riesgo endógeno, identifiqué que se pueden ocurrir derrames, ¿no? Derrames de hidrocarburos, derrames de sustancias químicas peligrosas. Entonces, eso tiene que estar en el plan de contingencia. De igual forma, si es que identifico que existe la ocurrencia o la probabilidad de ocurrencia de terremotos, de deslaves, algún tipo de análisis, algún tipo de riesgo que haya identificado, entonces ahí también tiene que estar en el plan de contingencias. Entonces, ese es el objetivo de este análisis de riesgos ambientales, ¿no? Anteriormente nosotros teníamos la idea de que el plan de manejo ambiental solo se basa en la evaluación de impactos ambientales, pero ahora también tenemos que incorporar elementos como estos, ¿no? Como los riesgos ambientales para el segmento del plan de manejo ambiental, el plan de contingencias específicamente. Se describen los riesgos asociados del proyecto al ambiente y del ambiente al proyecto, ¿no? Endógenos y exógenos, ¿no? Se utilizan las metodologías más adecuadas con la correspondiente cita y referencia bibliográfica. Entonces, en este caso, ustedes se van a basar en este documento que está acá, ¿no? Y lo van a citar correctamente, ¿no? Entonces, acá está el nombre, e inclusive está aquí también referenciado la metodología de donde ellos sacaron o de donde ellos se basaron para elaborar este documento, ¿no? Y podemos utilizar pues esta base. Es de igual forma como cuando hacemos una evaluación de impactos ambientales, pero aquí tiene que ver con los riesgos, ¿no? Los riesgos que presenta el ambiente hacia la empresa, es decir, todo lo que sea deslaves, terremotos, inundaciones, ¿no? Y de la empresa hacia afuera, como puede ser con actos de incendio, entre otros correspondientes, ¿no? Que representan o que podían representar la parte de la empresa, ¿no? Entonces, eso es lo que me dice a mí. No existe, obviamente, la norma técnica exacta para esto de los riesgos ambientales, pero puedo basarme en
en lo que son metodologías de otros estudios de impactos ambientales citados y referenciados correctamente, ¿no? Entonces tenemos en este caso, como yo les mencionaba, riesgos hacia el ambiente, es decir, endógenos de la empresa hacia el ambiente. Y dentro de estos tipos de riesgo tenemos algunos, ¿no? Derrames, explosiones, incendios, fallas de equipo, fallas mecánicas y fallas operativas, ¿no? Tenemos riesgos de lo que tiene que ver también. Para esto, pues obviamente utilizamos esta metodología que está acá. Me dice que el riesgo es de gravedad por frecuencia, pero acá, si es que ustedes revisan esta tabla, también tengo el grado por probabilidad, ¿no? Que va a ser la parte del riesgo. Entonces puedo basarme en esa estructuración. Si ustedes revisan acá la metodología, también tiene su propia calificación, ¿no? Basándose en eso, ¿no? Me dice que tengo, ¿no? Probabilidad y gravedad, ¿no? Evaluación del riesgo. El riesgo es igual a probabilidad por consecuencia, ¿no? Entonces ahí me da alguna, la parte de lo que son las indicaciones, me da aquí las características que yo puedo utilizar, cómo es que yo puedo calificar, ¿no? Entonces aquí me baso en todo esto, ¿no? Para poder realizar este análisis de riesgos ambientales, que obviamente tiene que tener o contiene la parte de lo que son los componentes, ¿no? Tenemos en este caso, en cambio, los componentes o los riesgos exógenos, ¿no? Es decir, del medio ambiente hacia la empresa. Entonces acá tenemos geológicos, atmosféricos, biológicos y sociales. Entonces tenemos dentro de los geológicos terremotos, sismos, deslizamientos, asentamientos, erosión del suelo, atmosféricos como inundaciones, huracanes, sequías, tormentas, biológicos como plagas, epidemias, sociales como el sabotaje y terrorismo. Entonces, ahora de cajón, un riesgo biológico que debemos identificar es directamente la parte del COVID, ¿no? Entonces, ahora, a partir de lo que es el COVID, tomó más importancia los riesgos biológicos, porque antes no se consideraba mucho, ¿no? Entonces, como les dije, se utiliza metodologías aplicables, ¿no? Obviamente podemos utilizar, como aquí me nombra, la metodología determinada o emitida por Fundación Natura o la que yo les estoy proporcionando en el otro documento, ¿no? Entonces aquí me dice la parte de lo que es el grado, probabilidad, en base a lo que es la parte de la consecuencia, ¿no? Entonces, si ustedes revisan, ¿no? La parte de lo que es la situación, ¿no? O de esta matriz, es similar a cuando hacemos una evaluación de impactos ambientales, pero acá nosotros calificamos otro tipo de riesgos, ¿no? Entonces aquí tenemos las consecuencias y tenemos la probabilidad, ¿no? Entonces acá utiliza esa fórmula, ¿no? De la probabilidad por la consecuencia, ¿no? Esa sería la fórmula aquí, en este caso, probabilidad por consecuencia para darme la parte de lo que es el grafo, ¿no? Entonces tenemos, en este caso, por ejemplo, riesgo en el manejo de combustibles, es poco probable, ¿no? Según la probabilidad. Entonces nosotros tenemos aquí, por ejemplo, en esta matriz, poco probable, el 2, y las consecuencias sí son serias, obviamente, si es que existe un manejo, un riesgo o que un mal manejo de los combustibles, puede existir incendios, ¿no? Por ejemplo, entonces es consecuencias serias y tenemos un global 2C, ¿no? Entonces, en este caso, pues vemos los colores y vamos a ver en dónde efectivamente puede caer, ¿no? Entonces tenemos acá, en este color de aquí, que es moderado, ¿no? Entonces tenemos el análisis como moderado, ¿no? Riesgo de derrames controlables, 3 le coloca como probable, ¿no? El 3 probable y el B limitadas, ¿no? Entonces tenemos el 3 probable y el B limitadas, tenemos también como moderado. Acá tenemos el bajo. Entonces así ustedes le van realizando el análisis, ¿no? No es muy complicado, obviamente tenemos que identificar mediante nuestro criterio cuáles serían las consecuencias. Lo primero que vamos a hacer es determinar cuáles son los riesgos que se presentan endógenos y los exógenos. Luego de determinar esos riesgos, ahí empiezo a utilizar esta matriz sencilla
y mediante esa matriz determino los análisis de riesgo, ¿no? Esa matriz anteriormente solía encontrarse en la parte de lo que es el sistema SUIA, ¿no? Pero actualmente, pues obviamente esa matriz ya no existe y tenemos que elaborar la parte específica o el documento específico de los riesgos. No es que solamente voy a hacer las tablas, sino que tengo que incluir lo que es metodología y la descripción, los hallazgos que he hecho en cada una de las metodologías, ¿no? Bien, eso sería en cuanto a lo que tiene que ver esta sección, que es la sección del desarrollo del estudio de impactos ambientales hasta antes de llegar a la evaluación de impactos socioambientales y plan de manejo ambiental, ¿no? Como les digo, todo lo que yo les he ido diciendo acá está apoyado con metodologías que yo les he subido al aula virtual para que ustedes puedan desarrollar metodologías y ejemplos para que ustedes puedan desarrollar sin ningún problema este documento, ¿no? De igual forma, después les subiré la norma técnica para que puedan realizarlo también, ¿no? Sin ningún problema o sin ningún inconveniente. Recuerden que debemos tener claro cuáles son los capítulos que tiene el estudio de impactos ambientales, ¿no? Recuerden el formato que teníamos en la presentación 1, ¿no? Ahí teníamos un formato. Y es ese formato el que se presenta actualmente en el SUIA y el que está apoyado en el reglamento ALCOA. Entonces, en el reglamento ALCOA me da en este caso, la secuencia o el contenido que tiene que tener un estudio de impactos ambientales y a su vez eso es lo que está en el sistema SUIA. Entonces, tenemos un alcance, ciclo de vida, descripción detallada del proyecto. Ya lo hemos visto. Tenemos el análisis de alternativas del proyecto. También hemos visto demanda de recursos naturales. Está también visto ahí el diagnóstico ambiental, línea base, el inventario forestal, identificación y determinación de áreas de influencia y áreas sensibles, y análisis de riesgo. Entonces nos falta ver evaluación de impactos socioambientales y plan de manejo ambiental, que lo vamos a empezar a ver ahora a continuación. La evaluación de impactos socioambientales, pues se basa obviamente en la matriz de Leopold, ¿no? Y bueno, para ello, pues acá dentro de lo que es el aula virtual está subida, ¿no? Primero la presentación, tenemos una guía metodológica, ¿no? Para que ustedes puedan realizar la evaluación de impacto in situ. Ahora, esto es más fácil, ¿no? Hacerlo cuando tenemos un proyecto ex post. Es bastante sencillo, ¿no? Porque ya tenemos ocurrencia de impactos ambientales y ya sabemos y determinamos y podemos también proyectar algunos impactos ambientales. Pero se torna un poco más complicado en el caso de tener en este caso, un proyecto ex ante, donde que tenemos nosotros que proyectar la ocurrencia. Entonces ahí siempre vamos a basarnos en metodologías, en documentos que han existido y en base a eso, pues obviamente realizar. Por ejemplo, acá tenemos unas dos matrices que yo les he subido para que ustedes se basen en eso. Las matrices utilizan la magnitud de importancia, ¿no? Matriz simplificada de Leopold de magnitud de importancia, ¿no? ¿Qué hacemos con las determinaciones de cada uno de estos, no? Obviamente cada una de las tanto de magnitud como de importancia tiene digamos, es la suma de otro tipo de elementos, ¿no? Entonces nosotros tenemos dentro de esto, por ejemplo, ¿no? Lo primero que vamos a hacer, obviamente, será, bueno, ya les voy a explicar esto. Primero les abro la presentación para poder explicar en conjunto con la presentación y que no nos perdamos mucho, ¿no? Pero esta parte es sencilla, ¿no? Digamos que es una de las partes, bueno, personalmente me gusta bastante esta parte de la evaluación de impactos ambientales, porque tenemos múltiples metodologías que podemos basar, ¿no? Siempre que nosotros respaldemos bibliográficamente un documento,
La metodología, pues no hay ningún problema. Ahora, si ustedes quieren basarse en una metodología que la haya utilizado el Ministerio del Ambiente, está acá, en este documento. De hecho, aquí utilizan una matriz bastante sencilla, mucho más sencilla de la que yo les estoy mostrando, ¿no? O la que les voy a mostrar, ¿no? Que es una matriz un poco más complicada, en la cual nosotros tenemos el cálculo, en este caso de magnitud, que se va a basar en intensidad por extensión, perdón, en la intensidad más extensión y más duración, ¿no? Considerando con pesos también cada uno de esos componentes, ¿no? De igual forma tenemos acá para lo que es intensidad, importancia, magnitud de importancia, y luego hacemos para lo que es la severidad de impacto o el análisis de impacto que tenemos que hacer, utilizamos esta fórmula de aquí, que es magnitud por importancia, ¿no? Y ahí sí tenemos la severidad del impacto y así podemos nosotros realizar nuestro documento, ¿no? O identificar nuestro análisis, nuestro documento, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos que ir identificando cada uno de los, de la parte de lo que es cada uno de los elementos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la intensidad, tenemos la extensión, tenemos la duración de impactos. Hay muchas de las veces que las personas solamente le dan directo, ¿no? Solamente le califican la magnitud y le califican la importancia, ¿no? Pero yo creo y considero, y siempre que he hecho yo los estudios de impacto, los realizo con esta matriz, ¿no? Porque es una matriz un poco más amplia, en la cual yo tengo valores para cada uno de los criterios: intensidad, extensión, duración, reversibilidad, riesgo, extensión, y mediante eso, pues obviamente saco los criterios. Obviamente para hacer una matriz de impactos necesito establecer actividades y los factores ambientales yo ya los tengo predefinidos, ¿no? Puedo inclusive sacar los factores que tengo dentro de la parte de del diagnóstico inicial o la línea base. Y acá sí las actividades necesito yo determinarlas, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, este documento que está acá es en cambio de una metodología que es utilizada o que fue utilizada por el Ministerio de Ambiente, ¿no? Estudio de los potenciales impactos ambientales y vulnerabilidad relacionada con sustancias químicas y tratamiento de desechos peligrosos en el sector productivo del Ecuador, ¿no? Entonces acá me dan una metodología así, si es que ustedes quieren basarse en una metodología del Ministerio del Ambiente, pues sería importantísimo que ustedes se basen en este documento de aquí, ¿no? Entonces acá tenemos una tabla de actividades. Estas actividades ustedes tienen que determinarlas, ¿no? Es específico para cada procedimiento, cada proyecto, y acá sí estos componentes pueden ustedes copiarlos de una metodología o lo ideal sería hacer coincidir los componentes que tienen aquí con los componentes que agregaron a la línea base, porque obviamente si en la línea base identificaron, acá también van a poder tener correctamente cada uno de los componentes, ¿no? Puede ser que no identificaron fauna, por ejemplo, en su sitio, entonces en ese sentido no tiene ningún sentido colocar dentro de lo que es la matriz esa situación. Y de igual forma acá me dan una fórmula en donde que me va a dar que la magnitud de impactos nomás es la que necesito, no le generan importancia. Entonces aquí tenemos en cambio otros factores, ¿no? Primero se le da el carácter positivo, negativo o benéfico, detrimente, la intensidad, la extensión, reversibilidad, mitigabilidad, probabilidad y persistencia. Ustedes tienen que dar esa calificación, ¿no? Y ahí realizan esta multiplicación, ¿no? Carácter por probabilidad, eh, por la suma de la persistencia más la reversibilidad, más la intensidad y más la extensión, ¿no? Ahí, ¿qué es lo único que ustedes tendrían que hacer? Ir desarrollando una matriz para cada uno de estos, ir calificando, ¿no? Basarse en la misma matriz que está acá, inclusive, ¿no? Para realizar este procedimiento. Entonces, no es nada del otro mundo esta parte de los de estudios de impactos ambientales. Probablemente lo más difícil es desarrollar esa matriz, ¿no? Con las fórmulas y toda la situación. Y luego, pues, obviamente, transcribir. Entonces, acá, ¿qué nomás debemos incluir?
parecida, no solo es parecida, es basada ahí, ¿no? Es la metodología de Conesa Fernández, ¿no? No solamente es parecida, ¿no? Bueno, tiene algo, digamos, se basa en esa metodología, ¿no? De Conesa Fernández. De hecho, la matriz de Leopold se basa en eso, ¿no? Pero ya acá en la parte aplicativa, pues siempre nos basamos en ese tipo de metodologías, ¿no? Y la base de todo eso es la metodología de Conesa Fernández, ¿no? De hecho, ¿no? Es la matriz de magnitud de importancia, ¿no? Nosotros le damos valores y a través de esa matriz, pues obviamente obtenemos los impactos ambientales, tenemos impactos que tienen, o sea, o que pueden generar un mayor impacto o que pueden ser, según la categoría que nosotros le demos, como más perjudiciales, ¿no? Entonces ahí voy actuando yo, obviamente generando las medidas del plan de manejo ambiental. Entonces acá necesitamos identificar, cuantificar, describir, valorar los impactos, valorar los potenciales impactos ambientales positivos o negativos, o aquellos que se están produciendo ya, ¿no? Para poder, obviamente, establecer, ¿no? Las medidas que posteriormente vamos a hacer en el plan de manejo ambiental. La metodología utilizada para la identificación y evaluación de impactos ambientales deberá ser descrita y justificada. Pues nunca se olviden, o nunca vayan a colocar directamente las tablas, sino coloquen primero la metodología que ocuparon, referencien bibliográficamente, citen de dónde sacaron la metodología y mediante eso, pues obviamente van a poder realizar sin ningún problema, van a aprobarle sin ningún problema, ¿no? Uno de los errores, por ejemplo, que la persona a la cual asesoré tenía el error de no haber colocado metodología para los estudios de impactos ambientales, sino que directamente colocó cuáles son las actividades, cuáles son los factores y la calificación. Entonces ahí ese es un error. Yo no solo debo presentar resultados, entonces olvídense de eso, de colocar solamente resultados. Tienen que colocar también metodología y los resultados, ¿no? Para poder corroborar correctamente cada uno de los estudios que estoy haciendo. Entonces tenemos la información que debemos incluir, identificación de impactos, evaluación de impactos, resultados de la evaluación, análisis de los resultados obtenidos en la evaluación de impactos, ¿no? Tenemos en este caso, por ejemplo, los componentes. Tenemos en este caso, qué parámetros vamos a calificar. Esto está corroborado con la metodología del Ministerio del Ambiente, ¿no? Entonces acá tenemos un rango, ¿no? En el cual me dice 81 a 100, muy significativo, entonces todo depende de eso, ¿no? Tenemos evaluación de impactos, la parte también acá. Esta es para la otra metodología, ¿no? La metodología que utilizo yo, ¿no? Que ya les mostré también, que utiliza pues pesos para cada uno de los factores y tenemos un factor de severidad de impacto, ¿no? Donde que me dice compatible, moderado, alto, crítico, ¿no? Y obviamente yo tengo que acudir o realizar mi plan de manejo ambiental identificando los impactos críticos, ¿no? Es ahí donde que yo debo acudir o es en donde que yo debo actuar, ¿no? Entonces, les voy a explicar un poco la parte de lo que son las matrices. Siempre, pues obviamente tiene que tener un valor, un resultado, ¿no? Y debo basarme, ¿no? Obviamente en toda esta situación. Y les voy a mostrar, pues precisamente la matriz de lo que se trata, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que yo tengo acá, o la primera matriz que debo yo realizar es la matriz de identificación de los impactos, ¿no? Es decir, ustedes acá, por ejemplo, no todos los componentes van a correlacionarse, ¿no? Va a haber etapas, por ejemplo, no, aquí en lugar de las etapas, por ejemplo, esto es para lo que es un sistema de gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Pero acá, por ejemplo, en lugar de colocar generación, ya si es un proyecto aplicativo, ¿qué es lo que voy a colocar? Etapa de construcción, siempre y cuando el proyecto obviamente haya tenido, no esté construido. Si es que ya está construido, no tiene sentido. Tengo que solo evaluar las etapas de operación y mantenimiento y cierre y abandono. Entonces ahí sí
a cada una de ellas corresponde a actividades, ¿no? Y las actividades que voy a realizar, obviamente, para construir, para la operación y para el cierre y abandono. Y según eso, voy revisando cada uno de la parte de lo que es los factores ambientales, ¿no? Entonces tenemos acá para el medio físico, medio biótico y socioeconómico cultural, que sería ahora, ¿no? Y obviamente aquí lo primero que voy haciendo es identificando los impactos que se corresponden a cada uno de los factores ambientales que identifiqué, ¿no? Entonces ahí yo voy conociendo la ocurrencia y según eso voy a ir calificando más abajo. No todos se van a coincidir, va a haber algunos que no van a generar o que no van a tener interacción. Entonces por eso necesito yo primero identificar cuáles interactúan, ¿no? Con las actividades que están acá identificadas. Mediante eso, pues, tengo un total de impactos ambientales y a cada uno de los factores le corresponden un número básico de impactos ambientales. Mediante esta misma matriz, pues, ya vendría yo acá, a esta parte de acá, ¿no? Cómo voy a ir calificando cada uno de los componentes. Necesito una matriz de intensidad, necesito una matriz de extensión, una matriz de duración, una matriz de reversibilidad, de riesgo y extensión. Después de eso, voy a hacer una matriz de magnitud y una matriz de importancia para tener el resultado final, que es en severidad, ¿no? Magnitud por importancia, mediante todos estos cálculos que yo tengo, ¿no? Entonces, primero voy haciendo cada uno, con los mismos, ¿no? Tienen que tener, recuerden, los mismos impactos que identificaron previamente, todos esos tienen que ir calificados acá. Obviamente, acá de igual forma, tengo que ir identificando cuáles son impactos positivos, impactos negativos. Algo que podrían hacer ustedes aquí en esta parte es señalar con un color o colocar un más, por ejemplo, para los impactos positivos y un menos para los impactos negativos. Algo que personalmente no hice pues en esta eh, en esta matriz, ¿no? Pero que ustedes lo pueden realizar sin ningún problema. Entonces ahí colocan esa parte y pues acá, como les digo, tenemos cada uno de los elementos que se van describiendo, ¿no? Entonces tengo la calificación que se le va dando a cada uno de ellos de acuerdo a lo que tengo acá, ¿no? Permanente, temporal, periódica, ¿no? De acuerdo a cada uno de los elementos, como les digo, ¿no? Se va haciendo cada uno de los elementos, se va calificando y al final vienen las dos matrices en las cuales tengo la parte de lo que es matriz de magnitud y la matriz de importancia, ¿no? Después de tener la de importancia, pues pasamos a la de severidad, que es donde que yo necesito pues los resultados y pues bueno, voy identificando, ¿no? ¿Cuáles son los críticos? Sobre todo en los críticos y altos es donde que yo probablemente voy a actuar. Los bajos y los medios probablemente no voy a necesitar actuar, ¿no? Solamente en los críticos y en lo que dice altos, ¿no? Entonces en esos yo actúo mediante los pesos, obviamente todo esto ya tiene que tener una fórmula, como ustedes observan está con fórmulas, para que ustedes solamente reemplacen esos datos y así puedan realizar pues una correcta metodología o determinación de todos estos componentes, ¿no? Como os digo, hay que ir evaluando, obviamente después de que ya tenga todo esto, tengo que realizar el análisis, tengo que hacer la descripción de cada uno de los resultados que he obtenido acá con gráficos, ¿no? Tengo que dar globalmente cuáles son los impactos que se identificaron, ¿no? De igual forma, ir identificando qué impactos o sobre qué impactos voy a actuar, ¿no? Y una tabla, ¿no? De todos los impactos que he ido identificando en este caso, ¿no? Entonces, así haríamos esta parte. Existe acá también otro ejemplo. Está también subido, ¿no? Es esta que dice matriz de impactos versión final. Esa también, pero esa utiliza otro tipo de ítems, ¿no? Y de igual forma está la otra metodología también, que es en cambio de
el Ministerio de Ambiente o que utilizó el Ministerio de Ambiente, ¿no? Entonces, cualquiera de ellas ustedes se pueden basar, la que les sea mejor, ¿no? O que les resulte mejor, no hay ningún problema, pueden basarse, ¿no? No es que les diga exactamente básense en mi documento o básense en el otro documento, ¿no? Siempre y cuando ustedes referencien bibliográficamente de manera correcta la metodología, pueden hacerlo, ¿no? Porque si es que ustedes obviamente no lo referencian correctamente, pues ahí va a existir el problema. Por ejemplo, esta es una matriz para la parte de lo que es hidrocarburos, me parece que es para una estación de servicio, esta matriz que está acá. Entonces aquí de igual forma ya, esta sí tiene con gráficos, está también cada uno de los elementos. No se abrió correctamente. Entonces acá tenemos, ¿no? Ahí igual aquí hay una fórmula que se utiliza para esto, ¿no? Tenemos los tipos de impacto, los componentes, los porcentajes, ¿no? Es un análisis bastante completo también, ¿no? Entonces, ahí pueden revisar eso, pueden revisar la metodología también que está subida ahí, no hay ningún problema, ¿no? Y esa sería la parte en cuanto a lo que tiene que ver a evaluación de impactos socioambientales, ¿no? El día de mañana veremos la parte de lo que es plan de manejo ambiental, veremos un poco más del procedimiento que nos falta para cuando obviamente tendríamos que ya subir el estudio de impactos ambientales y veremos la parte también breve del proceso de participación ciudadana que aunque no lo tienen que hacer ustedes, sí tienen que tener claro qué rol van a cumplir ahí y qué es lo que tiene que hacerse para el proceso de participación ciudadana, porque tiene que ser llevado o llevado en conjunto, ¿no? Con el facilitador ambiental, la empresa consultora y también lo que respecta al proponente, ¿no? Obviamente bajo la supervisión del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica o la autoridad ambiental competente, ¿no? Ya, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su participación y pues nos vemos el día de mañana, ¿no? Para finalizar el curso. Ahí les indicaré, les daré las indicaciones para la evaluación de la próxima semana para que puedan obtener su certificado. Una buena noche a todos. Muchísimas gracias, ¿no?